Sí, muchas gracias, doctora. Adelante, te cedemos la palabra. Sí, gracias. Bueno, pues Itzel Villa colaboró más de 10 años en el sector público, diseñando, implementando y coordinando programas e iniciativas enfocadas al emprendimiento de alto impacto y el desarrollo de la industria de capital. Su trayectoria incluye organizaciones como Nacional Financiera y el extinto Instituto Nacional del Emprendedor de la Secretaría de Economía, donde además también estuvo a cargo de la operación de instrumentos y programas de financiamiento. Fue también directora general del MIT, Entrepreneur Forum Capítulo México, MITAF México, un organismo enfocado a acompañar a los ecosistemas locales en sus objetivos de emprendimiento, innovación y desarrollo económico a través de toda la infraestructura y el conocimiento del MIT, y actualmente es coordinadora general de Posible, que busca inspirar, capacitar, brindar herramientas, conocimientos y contactos clave a los emprendedores para dar una forma a una idea de negocio de manera exitosa. Itzel, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, y a ti, Roberto, por haber conseguido el tan excelente conferencista. Bueno, pues yo les deseo éxito y excelente tarde. Les cedo el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, mi estimada Itzel. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues primero que nada, agradecerles mucho el espacio para poder compartirles esta información. Les hemos preparado información que creemos puede ser relevante para los que están pensando en emprender o incluso para los que ya son emprendedores, o también sé que hay docentes que se dedican a orientar y a guiar a los alumnos en el camino del emprendimiento. Entonces, pues espero que esta conferencia les pueda ser de utilidad. Y bueno, al final compartirles también la principal iniciativa del programa que a mí me toca coordinar. Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla. Perfecto. Ahí ya. ¡Viva Lolito! Ahí ya lo pueden ver. ¿Sí? Sí, perfectamente bien. Gracias, Okay. Itzel. De acuerdo. Es que de repente en esta plataforma tengo algunos inconvenientes. Entonces, permítame tantito, es que no está corriendo. Muy bien. Pues bueno, nuestro país presenta muchas características, particularmente se encuentra en una región que también presenta muchos problemas. Sin embargo, todo esto, el emprendedor está acostumbrado a verlo como oportunidades, ¿no? Hoy en día que estamos viviendo una crisis tan severa y que además creo que es la primera vez que le toca a esta generación de jóvenes vivir una crisis, digo, yo creo que también a muchas más generaciones de más adelante, que nos toca vivir una crisis a nivel global. Es decir, esto no solamente es de México, no solo es de Latinoamérica, sino esto ha pegado mundialmente. Entonces, justamente esta crisis ha venido a hacer que hoy por hoy tengamos mucha más empatía y podamos ser mucho más sensibles a las necesidades y problemas que tienen muchas otras personas y no solamente nosotros, ¿no? Entonces es un momento perfecto para reinventarnos y para evolucionar. Y bueno, en esta evolución, el emprendimiento resulta ser clave en la reactivación económica y también en la reactivación social de cualquier país. Y hoy más que nunca debemos de arriesgarnos porque, bueno, si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿No?
Entonces, si realmente pues quiero formar parte de este cambio desde el punto de vista del emprendimiento, es decir, todos podemos formar parte de la evolución y del cambio, pero si quiero hacerlo desde el emprendimiento, ¿por dónde empiezo? Pues lo primero que tenemos que hacer es identificar justamente esos problemas que no solamente me pasan a mí o a mi familia, sino realmente es un problema que puede presentar un gran número de personas, ¿no? Si tú con ese identificaste un problema que al resolverlo le está mejorando la vida a más de 1 millón de personas, entonces vamos por buen camino. Esto se logra a través de observar, esto se logra a través de investigar, de ser muy sensible, como lo decía, muy empático con quién está en nuestro entorno, cómo viven alrededor, cómo viven en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, y entonces de ahí identificar qué problemas y qué necesidades hay y quién sufre de esos problemas y podríamos desarrollar una solución para esas personas. Y esto era un poco lo que les decía, ¿no? Hoy en día, gracias a la tecnología, la verdad es que tenemos acceso a una gran variedad de información, a muchísimos instrumentos para poder capacitarnos, a muchísima información a nuestro alcance. No se necesita tampoco ya de una educación costosa o privilegios para poder acceder a todo este cúmulo de información que además va cambiando día con día, ¿no? Y adicionalmente el mercado ya venía presentando muchos cambios de hábitos, de cómo se venían manejando las personas. Entonces, hoy en día tenemos al alcance de un clic, pues todos los que contamos con un teléfono inteligente, cualquier compra casi de cualquier cosa. Entonces, todo esto es una ola que ya viene gestándose desde hace un par de años y que también los emprendedores podemos aprovechar. Itzel, disculpa la interrupción, pero no se ve nada en pantalla. A ver, voy a tratar de compartir de nuevo. Yo sí lo veo, ¿eh? No, sí se ve. Sí se ve, ve. sí se ve en pantalla, debe ser Sí se ve. Sí el se ve, internet por de favor. esta Sí se ve. colaboradora. Sí se ve. Sí, va, Lolito. Ok, entonces continúo. Y bueno, también es importante que al momento de nosotros identificar ese problema o esa necesidad, sepamos que podemos desarrollar una gran cantidad de soluciones a un problema o un dolor real, ¿no? Y por eso les puse el ejemplo de Mercado Libre. Mercado Libre empezó como un marketplace donde se vendían cosas, es decir, yo tenía algo que vender, buscaba un comprador. Mercado Libre fue profesionalizando esa solución y entonces después desarrolló Mercado Pago para poder darle la posibilidad tanto al comprador como al vendedor de poder hacer la transacción dentro de su plataforma sin tener que hacer este intercambio en efectivo y facilitando mucho el flujo. Y finalmente hace alrededor de 1 año y medio lanzó esta solución de mercado crédito para poder dar financiamiento a los que venden productos a través de su plataforma. Entonces, empezó a identificar cuáles fueron, partió de un problema real y de una necesidad, y después dentro de su cadena de clientes y proveedores empezó a identificar qué otras necesidades podía atender a través del desarrollo de un producto o de un servicio. Y bueno, algo que es importante destacarlo, que hoy por hoy las empresas ya no pueden dejar de lado, es el tema del impacto. El cómo diseño yo a través de mi solución una empresa que sea buena para el mundo. Es decir, que además dé un beneficio al mundo. Y que a través del emprendimiento pueda yo mejorar mi comunidad, mi país o incluso mi planeta. Entonces, a partir de que yo identifico ese problema y desarrollo una o varias soluciones, todo eso se puede convertir
en una empresa que puede entender su entorno para cambiar el mundo y además generar riqueza, que es uno de los grandes fines de una unidad económica, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de empresas en muchas partes del país que justamente han podido identificar ese problema o esa necesidad y desarrollar productos y servicios con un impacto en 360 grados. Y algo importante es, el emprendimiento también es un tema de constancia y de paciencia. Es decir, si yo tengo una idea, no en automático se va a traducir en una empresa, sino voy a ir trabajándolo por pasos. Una idea, después un modelo de negocios, después un prototipo, después del prototipo lo convierto en un producto, ese producto me va a llevar a hacer un negocio y el negocio no quiere decir que me va a hacer millonario luego. El emprendimiento es una carrera de constancia y de paciencia, más no es una carrera de velocidad. Entonces, ¿cómo entendemos después, digamos, de estas características que les he platicado, cómo entendemos el emprendimiento de alto impacto? Bueno, pues resuelve una necesidad específica, pero común a la humanidad. ¿Por qué? Porque es una necesidad que no solo tengo yo, sino también tiene un gran número de personas. Tiene capacidad de replicarse y de escalar globalmente, es decir, ese modelo o ese producto que yo estoy desarrollando, lo puedo llevar a cualquier parte del mundo, sí con sus adecuaciones, pero lo puedo escalar globalmente. Se vale de la tecnología para innovar en productos, servicios y modelos de negocio, ¿no? Es decir, no necesariamente implica un desarrollo tecnológico, pero sí hace uso de la tecnología para prestar un servicio, para brindar un producto o para el diseño de un modelo de negocio. Tiene capacidad de ser sustentable y tener un impacto positivo en el medio ambiente. Es capaz de generar impacto económico y social. El emprendimiento es también un importante elemento de cambio dentro de las sociedades. Reta el status quo y crea nuevas tendencias y nuevas industrias. Un ejemplo aquí es la reciente industria fintech, que vino a revolucionar un sector que llevaba sin tanta movilidad o sin tanta innovación muchos años, como es el sector financiero, y ahora que aparecen estas industrias donde hay procesos que los hacen diferentes o los hacen más rápido o los hacen más cómodos, entonces se creó una nueva industria, tan es así que se tuvo que crear en México una ley para regular este nuevo tipo de empresas. Y en tiempos de crisis como la que estamos pasando, se reinventa. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy por hoy hay muchos negocios que están, por un lado, identificando nuevas oportunidades en esta llamada nueva normalidad, en donde ya las cosas probablemente no van a funcionar como venían funcionando. Y por otro lado, a lo mejor ya no va a ser tan necesario ese producto y ese servicio, pero ¿qué de mis capacidades que hoy tengo puedo utilizar para poder reinventar y rediseñar un nuevo producto o un nuevo servicio? Ahora, ¿por qué es importante que el emprendimiento de alto impacto exista? Bueno, porque reportan crecimientos mayores a las empresas tradicionales, alrededor de, digamos, en los crecimientos que tiene una empresa de base tradicional, un emprendimiento de alto impacto tiende a crecer 20% más. Integran talento con ciertas capacidades muy específicas y además son, digamos, ellos buscan tener equipos multidisciplinarios con diferentes especialidades. Generan innovaciones con potencial global por el tema de escalamiento, más del 70% tienen este potencial. El 80% de los emprendedores son emprendedores que lo intentan una vez, 2 veces, 3 veces, es decir, que están comprometidos con el problema y con desarrollar tantas soluciones o tantos emprendimientos como necesite hacerlo. La mayoría son empresas jóvenes que no tienen más de 5 años. Si se fijan, el índice global de innovación son empresas que se van moviendo cada 10 años. Ya las empresas hoy tienen que innovar, entonces por eso está gran. Y además se genera un círculo virtuoso porque los emprendedores que les va bien
se convierten en inversionistas ángeles de otros emprendimientos. Pero además, el emprendimiento per se no nace por generación espontánea, o no es únicamente decir, bueno, vamos a generar emprendimientos de alto impacto. No, tiene que haber todo un ecosistema que propicie que ese emprendimiento de alto impacto exista y que el emprendedor que se decida a emprender con base en innovación lo haga de una manera acompañada. Y es aquí donde me gustaría hablarles del ecosistema. El ecosistema que puede acompañar y que puede enriquecer el camino del emprendedor. Tradicionalmente es como lo conocemos. Digo, pueden haber más elementos o pueden haber menos elementos interactuando, pero regularmente estos son los componentes básicos. Perdón. Digamos, se los voy a mencionar y luego vamos a ir desglosando cada uno: el gobierno, los financiadores, la academia, los medios de comunicación, la infraestructura de apoyo y formación. Un favor enorme para quienes tienen su micrófono abierto, lo podrían poner en mute porque si no, creo que confundimos un poco a los que están escuchando la conferencia. Entonces, les agradecería muchísimo que se pusieran en mute para que no nos entren ruidos extraños. Mil gracias. Entonces, ¿quiénes componen el eslabón de gobierno? Bueno, el eslabón de gobierno tiene diferentes niveles. El primer nivel, digamos, está compuesto por el gobierno de orden federal, en donde, por ejemplo, encontramos a la Secretaría de Economía, algunas otras instituciones que tienen cierto, digamos, están enfocadas en cierto sector, como el CONACYT, que está enfocado en ciencia y tecnología, o la Semarnat, que está enfocada en todo el tema de agro, medio ambiente. Independientemente de quién sea el nuevo gobierno o que se cambie de gobierno, siempre va a haber una línea de atención para cierto tipo de empresas. Entonces, si tú crees que eres una empresa que puede buscar apoyo a través del gobierno en el orden federal, bueno, estas son algunas de las dependencias a quien te puedes acercar. El siguiente orden gubernamental es el nivel estatal, el gobierno estatal. Existen muchos programas y muchas iniciativas y muchos organismos que están enfocados a detonar política pública en desarrollo económico y en emprendimiento en sus estados, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos: Fondeso, que es de parte de la Ciudad de México, el Instituto Mexiquense del Emprendedor en el Estado de México, o por ejemplo la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco, pero existen, por ejemplo, otros institutos del emprendedor, existen otras dependencias que están enfocadas 100% a apoyar a emprendedores y empresas. Y también nos vamos un nivel todavía más abajo, que está en el nivel municipal, en donde también existen programas que están enfocados a apoyar a los pequeños negocios o a los emprendedores, ¿no? Aguascalientes, por ejemplo, Aguascalientes Capital tiene un programa de financiamiento, el Centro Municipal de Emprendedores en Mérida, o la Secretaría de Desarrollo Económico en Pachuca, que por ejemplo tiene un programa que se llama Hecho en Pachuca para poder promover a los que son productores locales. Entonces, aquí la recomendación es, si yo estoy emprendiendo, pues me fijo cuáles son los apoyos que hay en los 3 niveles para ver si en alguno de ellos me puedo apoyar para seguir desarrollando mi proyecto. El siguiente eslabón son los financiadores, ¿no? Digamos, en este eslabón entran muchas fuentes de financiamiento. Sin embargo, antes de acudir a ellas, yo les haría la sugerencia de hacerse estas preguntas, ¿no? ¿En qué etapa estoy? ¿Cuánto dinero necesito realmente? Es decir, ahí sí ponerme a hacer números y saber qué tanto dinero necesito en ese momento, para qué necesito el dinero y para cuánto tiempo me da ese dinero, y qué estoy dispuesto a dar a cambio de ese dinero. ¿Por qué? Porque cada una de las fuentes de financiamiento tiene sus propias características y te sirven para diferente cosa, y es mucho más fácil buscarlos en diferentes etapas. Por ejemplo, los subsidios regularmente los apoya una entidad de gobierno, ¿no? O sea, son recursos públicos y tienen un fin bien específico, no te los puedes gastar en cualquier cosa.
En la parte de qué estoy dispuesto a dar a cambio, pues probablemente en los subsidios tenga yo que dedicar tiempo a hacer la solicitud, a pasar por el proceso de autorización y después hacer un proceso de comprobación del recurso, ¿no? Por ejemplo, el fondeo colectivo o como se conoce en inglés, crowdfunding, se usa mucho para validar el producto ante el segmento de mercado al que quiero llegar. Si deciden invertir en ese producto o en ese proyecto que estoy realizando, bueno, quiere decir que hay una validación de que tiene un grado más de factibilidad, ¿no? Y es regularmente para etapas tempranas. Si yo ya estoy buscando un financiamiento un poco más robusto, está por un lado el capital de riesgo, nada más que en el capital de riesgo tengo que ser consciente que es un recurso que voy a utilizar para el escalamiento de mi proyecto, en donde ya tengo yo que atender a mis inversionistas y tengo que negociar un rendimiento para ellos. Y por otro lado, el crédito, que regularmente se usa, por ejemplo, para capital de trabajo, activos fijos, en donde una institución financiera, bancaria o no bancaria, me da un préstamo y yo le pago con un interés. Entonces, cada uno de los que ustedes ven aquí tiene una etapa recomendada, tiene sus pros y sus contras, y más que nada esos pros y esos contras se derivan de qué quiero yo para mi empresa y qué necesito en este momento. El siguiente eslabón es la academia. Ustedes forman parte de una red muy importante de institución superior en México y existen muchas otras que también brindan, digamos, servicios, programas, convocatorias para quienes quieren emprender y que no necesariamente requiere que sean sus alumnos, ¿no? Por ejemplo, el ITAM hace ahí algunos challenges de innovación y emprendimiento, tienen ellos acreditación para correr la metodología con la que se emprende en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. La UNAM tiene una red importante de incubadoras y aceleradoras, la misma VM. Yo sé que varios de los que están conectados son parte de esta red y también existen los centros de investigación. Aquí les pongo dos ejemplos, el CINVESTAB y el CIATEC, en donde regularmente también se trabajan en desarrollos tecnológicos que se pueden llegar a convertir en soluciones que a su vez se pueden llegar a convertir en empresas. Y bueno, un eslabón más son los medios de comunicación. ¿Por qué son importantes? Porque los medios, digamos, hace unos 10 años más o menos, el ecosistema emprendedor no existía como hoy en día ustedes lo conocen. Entonces, los medios de comunicación, han sido grandes aliados en poder documentar cómo ha ido creciendo y cómo ha ido evolucionando el ecosistema emprendedor. Y no solamente eso, sino también han sido grandes promotores del emprendimiento, de los casos de éxito de emprendimiento en México. Entonces, hay muchísimas publicaciones, hay muchísimos eventos que se hacen para que la gente, digamos, el público en común conozca de qué se trata emprender, pero también mucho material de consulta para los emprendedores y, como les digo, han sido grandes aliados para documentar lo que ha pasado en el emprendimiento en México, pues en los últimos años. Tenemos también un componente que es muy relevante, digo, todos son relevantes, pero este particularmente tiene una finalidad directa con el emprendedor, que es justamente ayudarlo en el desarrollo de sus diferentes etapas. Existen diferentes organismos que ayudan a que el emprendedor tenga muchísima más claridad al momento de desarrollar su modelo de negocios, al momento de validarlo. Tenemos una serie de incubadoras en México. Están por un lado las que pertenecen a un sistema educativo, como ya lo mencioné en la parte de la academia. También hay muchas otras privadas, ¿no? Está, por ejemplo, Startup México, está iLab, Spark, y también existen aceleradoras
que toman a las empresas, digamos, ya en un nivel en donde ya tienen ventas y cierta atracción y las pueden impulsar para que parte de estas aceleradoras, por ejemplo, está Blue Box, está New Ventures, está 500, está Tecva, está Endeavor, y también existen asociaciones que están enfocadas en construir un mejor ambiente para emprender en México, ¿no? La más importante es la Asociación de Emprendedores de México, la ASEM, que además pertenece a una cadena de asociaciones en Latinoamérica, la CELA, y que lo que busca justo es impulsar iniciativas para que el emprendedor tenga muchísima más facilidad de poder emprender en México, ¿no? También están otras asociaciones como la MEXCAP, que es la Asociación Mexicana de Capital Privado, que agrupa a todos los fondos de inversión que, ahora sí que valga la redundancia, que invierten en México, para que también se impulsen políticas e iniciativas que favorezcan la inversión de proyectos en México. Y la FICO, que es la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo, que busca regular todo este segmento precisamente para que sea un mucho mejor sector en apoyo al emprendimiento. Y bueno, parte también de, además de las incubadoras y las aceleradoras que tienen una metodología y en donde los emprendedores pasan, digamos, un proceso de 3, 4 meses, pues también existen muchos eventos y muchas competencias que lo que buscan es justamente ir fortaleciendo los diferentes temas y los diferentes áreas por las que pasa un emprendedor, ¿no? Hay concursos como el de Chivas Venture, que por cierto el año pasado lo ganó un mexicano. Está la iniciativa de Folk of Nights, que ya hoy en día es una iniciativa a nivel global, pero es creada en México por mexicanos. Está Talentland, que bueno, este año no se realizó por la contingencia, pero que todos los años nos ofrece una semana completa en Guadalajara de contenidos para los que son programadores, para los que son para los que ya son emprendedores, para los que están en el sector agro, para los que están en el sector educación, o por ejemplo Inc. Monterrey, que también se realiza todos los años en noviembre y que también tiene un montón de contenido para, por un lado, darle este tema de capacitación y de inspiración a los emprendedores, pero por otro lado, para también ayudarles a construir sus redes sociales, digamos, redes sociales en el sentido de que tengan un networking poderoso y lo puedan aprovechar para el desarrollo de sus emprendimientos. Y finalmente, un último eslabón, que no por eso deja de ser importante, que es el sector privado. Anteriormente, el sector privado había estado un poco despegado del emprendimiento, ¿no? Parecía que no se hablaban mucho las grandes empresas con las empresas pequeñitas y bueno, mucho menos con el emprendedor que apenas va empezando. Sin embargo, hoy ya hay muchas iniciativas que justamente han sido lanzadas, fondeadas y diseñadas por las grandes empresas y que están buscando incidir en el emprendimiento, ¿no? Están las aceleradoras, por ejemplo, Levadura de Ideas, que es de Grupo Modelo, está Eleva de Bimbo, Takeoff de Volaris, Cinépolis Accelerator, está Nave de Alestra, Santander Universidades, Santander X es una iniciativa también que trabaja de la mano con las universidades para poder dar becas y promueve challenges como el que ahorita tienen vigente, y empresas ya a nivel global como Alibaba, que acaba también de lanzar un challenge hace poquito, y muchos otros programas que han ido lanzando el sector privado justamente para fomentar el emprendimiento, pero por otro lado porque también a ellos les sirve como una forma de innovar hacia el interior de sus empresas. Y bueno, una de las iniciativas, parte de la infraestructura de emprendimiento que no les mencioné a detalle, porque justo quería yo ahondar en ella, es la iniciativa de Posible, que además tengo el gusto de coordinar. Posible es un programa que nació hace 7 años, que fue diseñado y fue lanzado por Fundación Televisa en acompañamiento con el Nacional Monte de Piedad,
Y lo que buscó desde un inicio fue proporcionar toda una infraestructura al que quisiera emprender o al que tuviera una idea de negocio. Entonces, hoy por hoy es un programa que ofrece herramientas, contactos y recursos para impulsar el emprendimiento escalable basado en innovación. Tenemos 3 pilares importantes en nuestro objetivo. El primero de ellos es inspirar a que haya más gente que quiera emprender en México. Apoyar por esta infraestructura que les comento y que ahorita les voy a platicar qué es lo que hace posible, y conectar emprendedores. Buscamos que se formen comunidades de emprendimiento sólidas y que entre los mismos emprendedores se vayan ayudando. Entonces, a través del posible, nuestros emprendedores encuentran inspiración y confianza en sí mismos, desarrollan habilidades y buscamos que estructuren mejor sus ideas, que accedan a redes y recursos y que amplíen su visión y se atrevan a innovar. Muchas veces diseñamos un negocio, pero nos da miedo el tener la visión de hacerlo grande y de hacerlo global. Entonces, aquí en Posible buscamos ayudarles con herramientas, con mucha inspiración y con mucho trabajo, pues para que se atrevan a hacerlo. ¿Cuál es el perfil participante? Bueno, personas mayores a 18 años que residan en México, no necesariamente tienen que ser mexicanos, solamente sí residir en México, que deseen emprender para solucionar un problema en su comunidad, en su estado, a nivel nacional o incluso a nivel internacional, a través de una empresa de alto impacto. ¿Cómo funciona Posible? Y aquí les voy a ir diciendo qué es lo que damos en las diferentes etapas, ¿no? Ahorita estamos en la etapa de convocatoria. Ahorita tenemos la convocatoria abierta de Posible. Ustedes pueden entrar, incluso si ahí tienen su computadora, lo pueden ver. Es www.posible.org.mx. El registro es extremadamente sencillo. Tienen que poner su nombre, correo electrónico, de qué entidad federativa son, y prácticamente con eso pues quedan ustedes registrados. Ese es el primer pasito. Una vez que ustedes ya estén registrados, hay que avanzar a la siguiente etapa, y esto es muy importante. Si ustedes no concluyen este segundo pasito, entonces no se continúa el proceso de Posible. Entonces, el segundo paso consiste en completar su modelo de negocio. Aquí es importante que ustedes no se preocupen, no es un desarrollo de modelo de negocio exhaustivo, sino son una serie de preguntas que les vamos haciendo en la solicitud para saber de qué se trata su idea. ¿A quiénes están pensando ustedes venderles? ¿Qué tanto desarrollo llevan? ¿Quiénes son los aliados? La solicitud la llenan con base en el modelo Canvas, pero son preguntas muy sencillas que en un par de horas ustedes tienen completado su modelo de negocio. ¿Cuál es la principal ventaja o el principal beneficio que ustedes tienen en la parte de evaluación de modelos de negocio? Ustedes reciben retroalimentación acerca de justamente la solicitud que mandaron, ¿no? Para que ustedes puedan entonces mejorar y fortalecer esa propuesta, y que en caso de que ustedes no hayan avanzado a la siguiente etapa de Posible, entonces puedan reforzarla y participar el siguiente año. Ahora, los proyectos que siguen avanzando pasan a una fase de paneles estatales. Tradicionalmente, nosotros hacemos paneles en todo el país. Sin embargo, bueno, en esta ocasión lo vamos a hacer, pero de manera virtual, en donde ahí ya se hace un pitch presencial. Los emprendedores hacen un pitch frente a un jurado. El jurado también retroalimenta a los emprendedores, y este jurado nos ayuda a elegir quiénes son los 100 emprendedores que se van a campamento nacional. Una vez que se concluye la etapa de paneles estatales y contamos con las evaluaciones de todos los paneles, se eligen a estos 100 emprendedores y se hace un campamento en donde nos los traemos 5 días a la Ciudad de México. Esto sin ningún costo para el emprendedor. Todos los gastos del programa, que son viáticos, alimentos, etcétera, lo absorbe el mismo programa. ¿Por qué? Porque queremos que se concentren en desarrollar su modelo de negocio hasta donde les sea posible. En este campamento ustedes van a tener 5 días en los cuales van a tener acceso a talleres desde temas de constitución de la empresa, proyecciones financieras, fuentes de financiamiento, estrategias de mercado,
temas muy puntuales para que ustedes puedan llevar el desarrollo de su proyecto emprendedor al siguiente nivel. Y adicionalmente se les asigna un mentor que está con ustedes los 5 días para atender necesidades propias del emprendimiento. Les ayuda a cuestionarse, les ayuda a reflexionar. En muchos casos incluso salen modelos de negocio completamente distintos de ese proceso, pero justo para eso es el campamento, para que ustedes puedan hacer una validación y puedan salir ya de ese campamento hacia un siguiente paso muy concreto. El último día de este campamento se hace una especie de Demo Day, y digo una especie porque no es el clásico Demo Day donde el emprendedor se para enfrente de un jurado y explica su proyecto, sino que se hacen mesas por sector y mesas por etapa, en donde reunimos a todo el ecosistema emprendedor para que los emprendedores se puedan conectar con este ecosistema emprendedor y ver quién de ellos les puede ayudar para dar un siguiente pasito. Adicionalmente, este año vamos a elegir a los 20 mejores proyectos de este campamento, donde les vamos a dar acompañamiento muy puntual. Pero esto no quiere decir que los otros 80 se nos quedan, digamos, ya vinieron al campamento y hasta ahí, sino que pasan a formar parte de la comunidad de Posiblers. En esta comunidad nosotros mantenemos contacto todo el tiempo con ellos, les hacemos llegar convocatorias, les hacemos llegar retos, les hacemos llegar oportunidades como becas y todo, digamos, todo lo que sean beneficios para ellos. 40 empresas de Posiblers, por ejemplo, las llevamos en un proceso de aceleración en conjunto con Endeavor, que fue patrocinado por Posible. Más de 35 empresas se han capacitado en eventos y talleres internacionales también por parte de Posible. Y también conectamos empresas con organismos internacionales y con organismos gubernamentales. Entonces buscamos que verdaderamente tengan un acompañamiento ya, o sea, es decir, que no solo se quede en el campamento, sino que también sientan nuestra presencia después de cómo les estamos apoyando. Adicional, si por ejemplo nos invitan a un evento, somos muy promotores de que sean nuestros emprendedores quienes participan en estos eventos y le den salida y visibilidad a sus proyectos. De acuerdo, muy bien. Entonces, bueno, pues nos dio mucho gusto tenerte, mi estimada Itzel, como ponente aquí en nuestro ciclo de conferencias de la Red Nacional de Incubadora de Empresas de UVM. Ha sido un placer. Muchas felicidades por esa extraordinaria labor que estás realizando para enriquecer el ecosistema emprendedor, por inspirarnos, porque bien lo comentas, el tema de emprendimiento es básicamente inspirar a la acción. Y pues básicamente cederte la palabra para que les des un último mensaje a todo nuestro ecosistema emprendedor, agradecerte mucho tu valioso tiempo, tu experiencia y reiterarles a nuestros asistentes nuestro agradecimiento por haberse conectado y con mucho gusto les haremos llegar la presentación y su constancia de participación. Adelante, mi estimada Itzel. Muchas gracias, Roberto. Pues agradecerte a ti la invitación y el espacio para compartir pues esta información. Agradecerles a todos ustedes por conectarse. Ahorita que la verdad es que hay tanta demanda de contenido y tantas actividades por hacer, pues se agradece mucho el que tengan un espacio para escucharnos. La verdad es que ahorita todo el mundo podría pensar que no es el mejor momento para emprender. Quizá no es el mejor momento ahorita para lanzar ya una empresa y abrir una empresa, pero sí para empezar a desarrollar tu negocio, porque se van a venir un montón de oportunidades, ¿no? Y aquí quiero citar una frase de Albert Einstein que dice que en tiempos de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento. Entonces, ustedes tienen mucho talento, seguramente tienen mucha creatividad. Aprovechen todo eso, todas esas herramientas que ahorita tienen al alcance para poder pues cambiar su país y cambiar sus condiciones y ayudar a su comunidad. Si lo hacen desde el emprendimiento, padrísimo, pero si también ustedes tienen ideas de hacerlos por otro lado, pues los invitaría a hacerlo y a tomar un papel activo en esta reconstrucción que nos va a tocar hacer a todos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi estimada Itzel. Entonces, damos por concluida la conferencia de emprendimiento de alto impacto. Nos dio mucho gusto convivir con ustedes, seguir creciendo juntos. Les mandamos un fuerte abrazo y, por favor, les reiteramos que se tomen el tiempo para registrarse en el link que les proporcionamos. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde y mucho éxito.
Gracias. Gracias. Gracias igualmente. Gracias. Excelente ponencia. Gracias. Muchas gracias. Andrea, ¿verdad? Andrea. Gracias. Así Gracias. es, a sus órdenes. Muchas Gracias. gracias. Que la pasen Bonita muy bien, tarde. mucho éxito y bonita tarde. Gracias a Gracias por todos. todo. Gracias. Bye, bye. Excelente potente. Bonita